Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas. Carmina, gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Yo hoy estoy muy bien. Sí, se le nota, qué buen humor el que trae. Cuéntenos. Bueno, pues hay buenas noticias y una de ellas pues las vamos a analizar hoy en la segunda entrevista, pero mantendremos un poco el suspenso. Anuncio el primer análisis, como ustedes recordarán, para el próximo 3 de junio. Debe haber un nuevo nombramiento en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vence el plazo del actual presidente Carlos Contreras y bueno, hay algunas instituciones que están analizando el presente y el futuro de ELIX. Dentro de esas instituciones se encuentra CACIF, que en un marco mucho más amplio de análisis, de propuesta, viendo también el Bicentenario, pues ha realizado algunos eventos analizando la situación de ELIX. Sobre este tema vamos a hablar con el licenciado Guido Ricci y con la licenciada Reni Bey. Con ambos estaremos tratando este tema. El segundo tiene que ver, la verdad, con una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad referente a la revocatoria de un amparo provisional que se había otorgado sobre el decreto 4/2020, las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y reformas al Código Civil. Con eso hay vía libre para que estas reformas entren en vigencia y al respecto sobre la sentencia y las consecuencias hablaremos con dos expertos. ¿Esos son los dos temas, Carmina? Pues importantes para el país, ambos. Bien. Producción me confirma, ya tenemos a nuestros dos invitados. Buenas noches, licenciado Guido Ricci, director de laboral de CACIF, y a la licenciada Reni Beck, integrante de la Junta Directiva actual del IX como suplente nombrada por el organismo ejecutivo. A ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Solo a la licenciada Beck le pedimos su audio, ¿no le escuchamos? Buenas noches, ¿me escuchan? Gracias, muy amable. Bien, licenciado Ricci, iniciamos con usted, ya en la introducción lo hemos planteado, CACIF ha hecho un análisis, ha deliberado, ha conversado, ha compartido sobre el presente y futuro del IX. Quisiéramos escucharlos, que amplíe, por favor. Muchas gracias, Mariano. Importante mencionar de dónde surge esta iniciativa, y es que consideramos que el tema de la seguridad social es un tema que busca paz social. Y en un país en donde solamente una de 4 personas está protegida por la seguridad social, pues es un enorme reto para buscar esa paz social el que se haga una propuesta para que las demás personas también estén protegidas. Digamos que bajo ese marco, bajo ese entendido, es que CACIF busca hacer una propuesta. ¿Y cómo? Pues escuchando a los expertos en la materia, que no son gente del sector privado necesariamente, sino académicos, gente que viene de anteriores juntas directivas de la administración de IX, gente de sindicatos, gente, en fin, muy entendida de la materia, que nos pueda dar su visión sobre la seguridad social en el sentido más amplio, como ustedes bien ya lo han mencionado, y a partir de ese análisis que nos toma un buen tiempo en escuchar a estos expertos, hacer las propuestas. Y eso es lo que hicimos nosotros recientemente, Mariano y Carmina, presentar a la sociedad guatemalteca 6 propuestas muy concretas, que si quieren ustedes puedo pasar muy brevemente a explicar, para entrar en una discusión. Desde luego que son ideas generales para que sufran el análisis y el contraste con otros actores de la sociedad. Muy brevemente me refiero a ellas. Necesitamos mayor inversión en el instituto y ahí sí que el Estado de Guatemala tiene mucho que decir al respecto. Me estoy refiriendo a la deuda histórica que tiene el Estado, no es de la actual administración ni muchísimo menos, es una deuda de todas las administraciones que asciende a una cantidad enormemente alta de millones de quetzales. Entonces vemos que un punto de principio interesante sería el reconocimiento en el próximo presupuesto de aunque sea una pequeña parte de esa deuda como un gesto para empezarla a honrar y que el instituto cuente con mayores recursos
para la parte de infraestructura e inversión. Esa es una primera propuesta. Una segunda propuesta tiene que ver con las decisiones de junta directiva, ver que haya continuidad en las decisiones y que el plan estratégico del quinquenio 17-22 pueda seguirse adelante en el siguiente, digamos, con los lineamientos que ya se llevan, mencionar algunos puntos básicos como transparencia en adquisiciones, por ejemplo, inversión en infraestructura, en fin, continuidad. Una tercera propuesta tiene que ver con la carrera administrativa. Vemos muy positivo que los cuadros gerenciales y otros cuadros que se han venido formando continúen. Tenemos muy buenos reportes sobre lo que ya se viene haciendo en ese aspecto y nos parece muy importante continuar en lo mismo. La cuarta propuesta tiene que ver con lo que también ya se viene haciendo en convenios de apoyo con UNOPS en aras de buscar eficiencia en la administración de recursos y en las economías que se han logrado, tanto con adquisición para medicamentos como en infraestructura. La quinta propuesta tiene que ver con la ampliación del portafolio de servicios y esto no es nada novedoso, es algo que ya se viene haciendo desde hace muchísimos años, desde la década quizás de los 90, con algunas administraciones que empezaron con la tendencia hacia la tercerización. En otras palabras, el apostar por financiar la oferta de los servicios y no la demanda. Y la última propuesta que tiene que ver con la cobertura de nuevas formas de contratación y aquí Carmina y Mariano nos estamos refiriendo ni más ni menos a cosas tales como el tiempo parcial. La reglamentación de tiempo parcial con miras a su debida implementación y generalización. En una muy apretada síntesis y con el objeto de que ustedes tengan un panorama completo, en eso consisten las 6 propuestas y quedo a sus órdenes para poder entrar a ampliar las mismas. Muchísimas gracias, licenciada Bake. Usted como parte de esta junta directiva que ha conocido internamente cuáles son los problemas del ICS, ¿cuál es su apreciación sobre esta propuesta? Bueno, primero que nada quisiera felicitar al CACIF que finalmente está volteando a ver al Seguro Social. Hace algunos años cuando yo llegué, la visión que tenían algunas personas, especialmente un expresidente, eso era una propiedad del sector privado. Casi que me dijo, váyase de ahí porque no le gustó cuando yo llegué y se lo digo en su cara cualquier día cuando quiera. Me alegra que el CACIF esté finalmente entendiendo lo clave que es el ICS para la estabilidad del país. Lo que yo siempre he dicho es que el ICS es el único compensador social que hay en este país. Ojalá que fueran 1 de cada 5 personas que tuvieran ICS, Guido, 1 de cada 4, como dijo Guido, no, son 1 de cada 5 personas. El 35% son mujeres, y esto vamos a hablar a uno de los temas pendientes que creo que el CACIF no incluyó en su momento en esta propuesta, pero ya lo están planteando, y es el hecho que existen reglamentos internos de atención médica que son discriminatorios contra la mujer. ¿Qué sucede en este caso? Estos reglamentos vienen desde los años 70 hasta el 2010 y le dan al afiliado del interior del país el derecho de recibir atención médica, él y su esposa, así como sus hijos menores de 7 años. La atención médica no es solamente accidentes o maternidad, sino enfermedad común. Eso es interior del país. La afiliada rural del interior del país no tiene el derecho que su esposo reciba atención médica. Y ojo, en el decreto 295 no dice esposas, dice familiares en uno de los considerandos que dependan del afiliado. Eso es un tema pendiente. Quiero hacer el reconocimiento a algunas mujeres de la Junta Directiva de Cámara de Industria, que son también CACIF Mujer, que cuando se enteraron de este tema, que yo he estado peleando desde hace tiempo en la Junta Directiva y no le prestaban atención, ellas hablaron con sus representantes del sector privado y finalmente ese tema, que es inconstitucional, ha sido mandado por la Junta Directiva a análisis. Es una de las cosas pendientes de qué tipo de ICS se quiere. Un ICS equitativo, un ICS donde no haya discriminación para la mujer. Segundo,
temas que creo que son importantes y quisiera contar un poco cómo terminé ahí. A mí me llama el expresidente Alejandro Maldonado en noviembre del 2015 a pedirme que por favor asumiera el puesto. Remarco, me nombró Alejandro Maldonado y dentro de 19 días, porque estoy contando los días para que termine mi mandato termina, gracias a Dios. He visto 2 gerentes irse a la cárcel por acusaciones de corrupción, al tercer gerente tener que retirarse porque le dio un ataque cardíaco y no aguantó, y la tercera, digamos, el cuarto gerente, que es el actual, la doctora es de una u otra forma la que ha ido organizando e implementando un montón de cosas que se había trabajado con junta directiva. Cosas que yo veo en el tema de la propuesta de CACIF. Uno, está olvidando que la junta directiva son 6 votos. El ejecutivo nombra al presidente de la institución con su suplente, pero luego están los representantes del Colegio de Médicos, los representantes de los SAC, los representantes del sector laboral, los representantes del sector patronal y los representantes de la Junta Monetaria. Son 6 votos. Y esos 6 votos son los que deciden, 5 de 6 son los que deciden quién es la gerencia. Es muy importante no solamente comenzar a discutir el tema de, bueno, quién va a nombrar el ejecutivo para presidente y suplencia de la presidencia, sino también tener en cuenta que ahorita en octubre y en noviembre tiene que cambiar el Colegio de Médicos, que va a ser por elección, la USAC va a cambiar a su representante, así que a finales de año la mitad de la junta directiva actual se habrá retirado del ICS. ¿Qué creo que hay que hacer en ciertas situaciones? Primero, sentarse a hablar de los temas me parece muy bien, pero hay que ponerse a plantear también qué otras situaciones hacen falta. En lo que menciona el licenciado Rishi, el tema de UNOPS, yo cuestioné cuando llegaron que no se hubiera licitado internacionalmente para ver qué entidad consultora fuera quienes fueran a hacer el trabajo. Es una situación que la Contraloría General de Cuentas ha cuestionado. La gente me conoce y yo siempre he cuestionado todo que no quiera ser auditable o no pueda ser auditable por A, B o C. Ahí Mariano Rayo se puede reír, que me conoce en el tema de que hace muchos años yo cuestionaba dinero de cooperación. En el caso de UNOPS, se le paga por el trabajo, no es algo que nos están dando de gratis. Hay que auditar todo, simple y sencillamente, y hay que ver si no hay otras entidades con las cuales se pueda trabajar. El sector, el CACIF no ha mencionado, por ejemplo, que se ha estado trabajando con Comisca, se ha estado trabajando algunas pequeñas cosas con USAID. Hay cosas que, por ejemplo, hay que seguir avanzando en la parte de el interior del país, pero ahí hay que trabajar no solamente el estar construcciones per se, sino también se ha olvidado la parte de telemedicina, que ahora con toda la parte de la pandemia está muy sobre la mesa. Situaciones que yo le sugeriría, por ejemplo, yo le diría a la gente del sector privado, qué bueno que están preocupándose por el ICS, y señores, y les voy a decir exactamente lo que yo muchas veces he dicho en la junta directiva, el ICS no es inversiones, el ICS no es infraestructura, es gente. Estamos hablando de la atención médica del 18% de la población de Guatemala, muchos de ellos los trabajadores formales. Estamos hablando del PAN, de huérfanos, viudas y ancianos, que fueron los que de una u otra forma levantaron las fortunas de las empresas de este país porque son sus trabajadores. Disculpas, pero tenemos que continuar con la entrevista y le quisiera pedir al licenciado Richie alguna reacción porque hay algunos temas que aparentemente sí corresponden a esta visión integral de fortalecimiento del ICS, este tema de mujeres, la atención a mujeres, aparentemente ya está camino a resolverse, pero no está en esos 6 principales temas. En fin, una reacción a estos elementos que pudieran fortalecer la propuesta de CACIF. Muchas gracias y agradezco a la licenciada Beck por sus comentarios, desde luego muy valiosos. Quisiera reaccionar a algunos de ellos que me parece muy positivo. Por ejemplo, en cuanto a lo que ha mencionado de las normas discriminatorias del ICS, en efecto, conozco de lo que está hablando y cuando hablábamos de los hallazgos que encontramos a raíz de las entrevistas que hicimos con los expertos, un elemento muy positivo
es que gran parte de lo que se puede trabajar para reformar, para actuar en consecuencia de los defectos que se han encontrado, es a través de normas creadas por junta directiva. Eso es una enorme flexibilidad que no encontramos en otras instituciones en donde hay que acudir al Congreso de la República para lograr estas modificaciones. Aquí no, aquí la junta directiva tiene mucho en dónde moverse para poder resolver esas situaciones. Y entonces me parece que eso es muy positivo. Me parece muy positivo también el comentario que nos hacía la licenciada sobre el nombramiento de otros actores. Desde luego, la gerencia es fundamental, como ya lo habíamos nosotros mencionado, pero también hay que ponerle mucha atención, no solo al nombramiento del presidente, como el licenciado Rayo ha dicho al inicio de esta entrevista, sino de los otros actores o de las otras instituciones, perdón, que nominan a los otros directores. Ese comentario también me parece muy valioso. En cuanto al tema de UNOPS, quizás no lo mencioné y tiene razón la licenciada, no es el único mecanismo, hay otros mecanismos y nosotros desde luego que valoramos muy positivamente la existencia, no solo de otros mecanismos, sino que exhortamos a que se busquen esos otros mecanismos y en definitiva lo que se persigue, que es buscar la transparencia en la adquisición tanto de infraestructura como de medicamentos. O sea, no es limitarnos a uno solo. Así que me parece que es muy valiosa esa aportación. Muchísimas gracias, licenciado Richie. Licenciada Bey, con relación a esto de la transparencia que menciona el licenciado Richie con el tema de UNOPS, yo he escuchado que el problema es que ellos no rinden cuentas, no hay una forma de fiscalizarlos. ¿Eso es correcto? Ese fue precisamente uno de mis cuestionamientos o mis recomendaciones cuando tomaron la decisión de irse con UNOPS, que no se les diera un cheque en blanco. Siempre han argumentado de que ellos son Naciones Unidas, que ellos tienen sus propios sistemas de auditoría, etcétera, etcétera. Pero aquí es, primero, el dinero que están utilizando no es dinero de la cooperación internacional, es dinero del ICS que se le entrega a UNOPS para que haga las compras y las adquisiciones. Per se, la Contraloría General de Cuentas siempre ha cuestionado y siempre hay como diferencias de, bueno, también deben de ser auditables porque es dinero del afiliado al ICS que se le está dando a UNOPS. Por lo tanto, ¿por qué no quieren o argumentan XZW situación de que no pueden ser auditados porque tienen su sistema de Naciones Unidas? Eso es uno de los cuestionamientos que han habido sobre la mesa. Segundo, con el tema de UNOPS, y yo sí le comentaría al licenciado Richie que a veces mi percepción, estando ahí sentada, siendo la única mujer en la junta directiva, probablemente la segunda o tercera en 70 años, y mirando el trabajo de las personas del ICS, de la administración, de la carrera administrativa, creo que se habla mucho de que UNOPS casi que es el que ha resuelto todos los problemas del ICS, y yo les diría, disculpen, pero los que han trabajado y han sacado la tarea es básicamente la gente de administración, lo que es gerencia, lo que es la subgerencia, lo que es los directores. Yo quiero reconocer públicamente que durante el inicio de la pandemia trabajaron 24 horas y de una u otra forma es la gente de administración los que han hecho que el ICS esté cambiando con la directriz de la junta directiva en ciertas cosas, pero los que están implementando es la gente de administración. Ahí entramos a la parte de la carrera administrativa, pero hoy por hoy, quienes realmente han hecho los cambios y los han implementado es la gente guatemalteca, los que están en la administración, que bien o mal, con el apoyo de junta directiva, pero más que todo con las ganas de hacer bien las cosas de varios que yo he visto, son los que sacaron la tarea durante la pandemia y yo sí no quisiera dejar de reconocer eso, especialmente el día de hoy, que es el Día de la Enfermera. Entonces, esos serían algunos comentarios. Y en temas de transparencia, yo lo que invitaría a la gente del sector privado es, miren, también auditemos o estemos mirando a quiénes cuándo van a hacer los cambios por parte del Colegio de Médicos, por parte de la USACS. Luego, en septiembre del 2022, le toca a la patronal cambiar a sus representantes. Mi recomendación es que en este caso no manden al que le toca porque entre las cámaras se rotan ciertos espacios.
En el caso del ICS, yo sí les diría, manden al mejor, al más preparado, no porque a la Cámara X, Z o WDJ le tocaba el puesto porque se rotan ciertos puestos dentro de las 60, 70 representaciones que tiene el CACIF, pero el ICS, señores, el ICS es la paz social, como dice el licenciado Richie, y yo lo venía diciendo hacía mucho tiempo, es el único compensador social en este país, y especialmente después de la pandemia. Hay un aspecto de la propuesta de CACIF que me gustaría preguntarle, que me llamó la atención, porque por lo general cuando se hacen este tipo de propuestas, muchas veces quienes las hacen se olvidan de que hay un trabajo hecho, que hay un trabajo planificado y no lo mencionan. En este caso, en el numeral 2, es el tema de darle continuidad y darle seguimiento a el Plan Estratégico 2017-2022. Y me llama la atención positivamente, de lo que usted conoce, ¿qué estaría pendiente de aquí al 2022 donde hubiera que hacer un énfasis particular? Bueno, el plan fue hecho antes de la pandemia. Hay que reconocer que la pandemia nos puso de cabeza un montón de situaciones. Por ejemplo, hemos avanzado mucho más rápido en la parte de tecnología de lo que recuerdo estaba planificado, porque tuvimos que ir a tecnificarnos en un montón de situaciones y hubieron otras cosas que se atrasaron. Por ejemplo, algunas situaciones de cambios administrativos, algunas situaciones, por ejemplo, la parte de pecuniarias, que es de donde salen las pensiones, precisamente por la forma en que está diseñado el sistema, hubo que partir a los grupos, hasta donde tengo entendido, porque la propia pandemia no podía, o sea, no se podía tener a todo el mundo en las oficinas, entonces eso se ha ido atrasando de una u otra forma. Hay temas de infraestructura que están pendientes, pero también hay que mirar este plan en el contexto de los cambios o del golpe que implicó la pandemia. Cosas que se avanzaron rápidamente, temas de infraestructura tecnológica, cosas que quedaron pendientes, fueron algunos cambios administrativos. Hay temas, por ejemplo, en los trámites de pensiones, que yo sí quiero pedir disculpas a los que están en esa situación, pero hubieron situaciones que dentro de la propia institución hubieron departamentos que hubo que dividirlos para evitar el contagio y respetar la ley del distanciamiento social. Y hubieron situaciones, por ejemplo, que una vez hubo que mandar a un departamento completo a cuarentena 15 días porque se contagió alguien, y cuando se hicieron el examen todos los de ese departamento, pues de una u otra forma todos tenían que hacer cuarentena, y eso ha ido atrasando las cosas. Plan estratégico, yo lo que les diría es, se ha ido avanzando, hay cosas pendientes, mucho en la parte de infraestructura física que estaba planeada antes del tema de la pandemia. También se ha trabajado en ir avanzando poco a poco. Hay que reconocer que la administración armó lo que se diría hospitales rápidamente en espacios que teníamos en algunos lugares para tener hospitales COVID, y situaciones que sí hay que mencionar que muy probablemente, y eso no es responsabilidad de administración ni de la institución ni del ICS ni de la junta directiva, es que muchas personas derivado de la pandemia han ido atrasando o se han ido atrasando atención médica, por ejemplo, operaciones, atención en servicios dentales, porque la gente tiene miedo de ir o está por el tema de la propia pandemia, el distanciamiento social. Eso también está pasando en otros países, por ejemplo España, y es muy probablemente que podamos ver en 6, 8 meses lo que se pudiera decir un incremento de la demanda después que ya la gente ya esté vacunada y se sienta de otra forma más segura de volver a atención médica. Yo misma no me he ido a hacer la limpieza dental. Con eso se los digo por el tema de cuidarme las espaldas con el COVID. Gracias, licenciada. Quisiera preguntarle al licenciado Richie sobre el tema que para mí es trascendental de lo que ustedes han planteado en su propuesta, que también es agregar estas personas que estarían contratadas por tiempo parcial. Se habla mucho que el ICS, que no tiene fondos suficientes, y estas personas no solo tienen derecho a cotizar y a tener sus prestaciones que les pueden servir, vimos lo importante que es tener cobertura médica en esta pandemia, sino que además es una fuente importante para que el Seguro Social también pueda seguir avanzando y caminando en sus trabajos. Es correcto, Carmina.
El convenio 175, nosotros desde el sector privado luchamos muchísimo por su, primero, ratificación y ahora por su debida implementación. Es ya ley de la República desde hace mucho tiempo y el que no exista de momento una debida reglamentación, porque la existe pero está parcialmente suspendida, no implica que no se pueda en la práctica implementar, como les repito, por ser ley de la República. En donde hay una enorme oportunidad de reglamentación es precisamente en este tema, porque así lo dice el convenio, en la parte de la seguridad social. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que aquí el ICS, a través de una debida reglamentación, en lo que a ellos les compete, es la particularización de qué tipo de cobertura se le puede dar a los afiliados que están en tiempo parcial, pudiera dar las garantías necesarias para que se genere la confianza entre los trabajadores y entre los empleadores para la generalización del tiempo parcial. Entonces, en donde se hacían algunas críticas es que no se podía, por ejemplo, dar una cobertura total a un trabajador que solo trabajara 1 o 2 horas a la semana. Voy a dar un caso dramático, digamos, porque eso no era sostenible para la institución. Y claro, no lo es, por supuesto que no, pero allí es en donde una buena regulación a través del ICS puede resolvernos el tema y que haya, por decirlo de alguna manera, un mínimo minimorum, es decir, que sea cual sea el tiempo que se trabaje, no se puede cotizar menos de X horas, por decirlo de alguna manera, para que se goce de la cobertura. Es decir, fórmulas existen. Lo que no se puede dejar de hacer es de dar la cobertura al trabajador que está afiliado al instituto con un cierto número de horas. Ese debería ser como el concepto con el cual se pueda seguir adelante con la implementación del tiempo parcial tan necesario en el país en aras de la formalización, que es lo que nosotros hemos insistido. Licenciado Richie, el tiempo se nos agota, pero muchos nos preguntan, bueno, toda esta serie de propuestas, incluyendo las observaciones que la licenciada Bake hizo, ¿cómo piensan hacerlas viables? Porque no es una decisión de una institución, de una persona, sino que aquí concurren muchos intereses, etcétera. En último minuto de la entrevista, licenciado Richie, ¿qué están pensando ustedes hacer para que viabilizar esto, lo que sumó Reni Bake y seguramente algunos otros ciudadanos que tienen ideas de cómo fortalecer el ICS? Muchas gracias, Mariano. Como punto de partida, someter esto a la discusión con otros actores sociales interesados. Para nosotros, este es un tema tan importante como la nutrición, tan importante como la educación, y a ese nivel quisiéramos elevarlo para que en un gran diálogo nacional se discuta y se den las soluciones necesarias. Ese diálogo, desde luego, trasladarlo a la junta directiva del instituto, que es en donde se pueden aterrizar las decisiones y ejecutarlo. O sea, primero pasarlo por el gran diálogo nacional, que es donde creo que se debería discutir las grandes decisiones y ejecutarlo a través del foro natural, que es la junta directiva del instituto. Bien, agradecemos a la licenciada Reni Bake, integrante de la Junta Directiva actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y al licenciado Guido Richie, director laboral de CACIF. Muy amables, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Interesante el tema, Carmina, creo que Sí. son de los temas estructurales que realmente tenemos Y que se poner más hablaron atención. cosas bastante puntuales sobre las cosas que se han hecho y que deben mejorar dentro de la institución. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve corte y después del mismo, con 2 especialistas, hablaremos de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual dan vía libre a que entre en vigencia el decreto 4/2020, reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y al Código Civil. Los esperamos.